La madrugada del lunes 27 de enero del 2025, el grupo armado M23 declaraba haber tomado Goma, capital de Kivu del Norte y principal ciudad del este de la República Democrática del Congo. Tras la conquista, respaldada por Ruanda, han implementado una administración civil en la ciudad, al tiempo que han dirigido su ofensiva hacia Kivu del Sur y el resto del territorio de Kivu del Norte. La participación de actores externos ha disparado los temores a que el conflicto se convierta en una verdadera guerra regional, como las que ya asolaron este país en los años 90 y principios del siglo XXI. Detrás del M23 se encuentra Ruanda, un hecho plagado de evidencias y denunciado por la inmensa mayoría de la comunidad internacional. No obstante, las acciones de Ruanda en la República Democrática del Congo no son nuevas, interviniendo de forma permanente en el país desde 1996. Kigali pone como pretexto su propia seguridad, pero lo cierto es que sus intereses van bastante más allá. Los vínculos ruandeses con los actores más relevantes del planeta ayudan a ocultar sus verdaderos objetivos, que van desde su proyección como hegemón regional hasta el control estratégico de la vasta riqueza mineral del subsuelo congoleño. La defensa de su propia seguridad e integridad territorial es el principal argumento que ha utilizado Ruanda para justificar sus intervenciones en la República Democrática del Congo de forma prácticamente ininterrumpida desde 1996, basándose básicamente en tres supuestos: el temor a un efecto contagio de la extrema inestabilidad junto a su frontera, la presencia de grupos armados contrarios a su gobierno y la discriminación y ataques sistemáticos contra la minoría Tutsi. Bueno, este texto, 30 años de intervención de Ruanda en la República Democrática del Congo, lo publicábamos en la página web de Descifrando la Guerra a mediados de febrero de este 2025, lo escribía nuestro compañero Nacho Ibáñez, y nos da una pequeña introducción, una primera pincelada al asunto del capítulo de hoy. Si no me equivoco, algún día fallaré en el número del 28º capítulo del Mundo al Detalle, en el que nos vamos a centrar en la República Democrática del Congo. Ya sabéis que nosotros en Descifrando la Guerra pues siempre le hemos dado una particular importancia a la región del África subsahariana, a los conflictos que se desarrollan por actores externos, sí, pero también en muchísimos casos con alta influencia de muy diversos actores internos, que es fundamental comprender. Y hoy pues vamos a dedicar este capítulo del Mundo al Detalle a entender más en profundidad, más en detalle justamente, la República Democrática del Congo, el contexto particular de algunas de sus crisis, su relación con algunos vecinos, fundamentalmente Ruanda, y bueno, pues vamos a ir ya con ello, con ese capítulo del Mundo al Detalle. Dentro cuña y empezamos con el programa. Estás escuchando El Mundo al Detalle, un podcast de Descifrando la Guerra. Bueno, para el capítulo de hoy, para este nuevo capítulo del Mundo al Detalle, pues tenemos la inmensa fortuna de contar con tanto con nuestro compañero Alejandro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy buenas. Y con nuestra compañera Andrea, que va a estar aquí con nosotros también para darnos los dos pues visiones y análisis sobre el conflicto. Andrea, bienvenida. Hola, buenas noches. La primera cuestión que tendríamos que tocar pues sería quizá, iba a irme ya directamente atrás en el tiempo, a las raíces históricas del conflicto en la República Democrática del Congo, pero quizá sería más interesante hacer como una especie de ida-vuelta-ida, ¿no? Es decir, que primero nos expliquéis por qué hemos tenido que hablar de manera tan reiterativa y tan permanente en las últimas semanas sobre la República Democrática del Congo, es decir, qué es lo que ha pasado a lo largo del 2025, por qué ha sido noticia la República Democrática del Congo. Luego vamos ya a un repaso más cronológico y volveremos a aterrizar en la actualidad. Pero primero, si nos queréis comentar, Ale, Andrea, un poco cuáles han sido las últimas novedades a lo largo de este 2025 que nos han llevado a hablar de la República Democrática del Congo con tanta insistencia. Andrea, si quieres comenzar. Pues la cuestión de por qué este 2025 ha sido tan importante República Democrática del Congo fue porque el 27 de enero el grupo armado M23 tomaba la ciudad de Goma en el noreste este del país, en la ciudad de Kivu Norte, el cual es un enclave estratégico en el cual hay minerales de gran importancia, también minas, y que también es frontera con Ruanda y se convertía en uno de los principales puertos enclaves para por así decirlo, el transporte de minerales y otros materiales estratégicos
entre los dos países. Cómo ya pasan estos minerales es una cosa que hablaremos más tarde cuando analicemos en profundidad el papel de Ruanda. Posteriormente, entre los días 15 y 16 de febrero, se tomaba también Bukavu, que es una ciudad también de gran importancia dentro de la zona este de República Democrática del Congo, y es que esta constituye la mayor ofensiva del M23 desde 2012, que este grupo toma su nombre de los tratados de paz del 23 de marzo de 2009, en los cuales se firmaba un armisticio, un tratado de paz entre el gobierno congoleño y las milicias tutsis que operaban en el este del país. Sin embargo, estos acuerdos de paz no se cumplieron y en 2012 surgió este grupo y que empezó una importante ofensiva en la cual llegó a controlar Goma también durante una semana y que llevó a que tanto la comunidad internacional liderada por Naciones Unidas como países del entorno interviniesen en el país para subvertir la situación, para que Goma volviese a estar fuera del control del M23. Después de eso, el grupo pasó a tener un perfil más bajo, había ciertos puntos importantes, por ejemplo en 2017, pero en 2022 este grupo vuelve a resurgir con ofensivas importantes. En este punto ahora mismo nos encontramos en la mayor ofensiva que han llevado hasta el momento, en la que no solo eso han ocupado estas ciudades, sino que están haciendo una administración paralela al gobierno, lo cual está poniendo bastante en jaque al propio gobierno de Kinshasa y trastocando bastante los equilibrios internacionales dentro del África Austral, ya que República Democrática del Congo es un enclave regional de gran importancia, no solo a nivel económico por la cantidad de empresas que operan en el terreno, sino también por la gran capacidad de estabilización que puede tener el país si acaba habiendo una guerra abierta, una de las principales amenazas, porque, como decíamos, hay muchos intereses metidos en República Democrática del Congo, no solo Ruanda, también Uganda, Unión Europea, China, etcétera, etcétera, y había grandes preocupaciones de que esto escalase hasta llegar a una guerra regional. De hecho, por completar, porque ha sido pues, una introducción bastante útil para ponernos a todos en contexto, solo añadir que hay un debate ahora mismo sobre la mesa y es que, claro, ¿por qué es importante esto? Porque ni siquiera sabemos en qué punto podemos empezar a hablar de la Tercera Guerra del Congo. Y la Segunda Guerra del Congo ya fue considerada como la Guerra Mundial Africana, por esto de que participaron numerosísimos países y actores entre grupos rebeldes, ¿no? Opositores y estados. Entonces, hay un riesgo real de que lo que ocurra ahora mismo en Goma, es decir, una ciudad en el este de Congo, sí, puede afectar a toda África. Para empezar ya, tenemos ahí a Congo, tenemos a Ruanda, Uganda, Burundi, ha habido intervenciones de los países de África Oriental, de los países de África Austral, teníamos una fuerza de la ONU, teníamos opositores de los 3 países de los lagos, mezclado con un conflicto étnico, es decir, hay un montón de cosas sumado a los intereses externos que también nos ha comentado Andrea. O sea que claramente estamos en un punto crítico porque si se ha tomado 2 capitales de región por parte de grupos armados, pues puede ser que en algún momento tengamos que empezar a hablar de Tercera Guerra del Congo. Sí, también una cuestión muy interesante es de dónde salen estos grupos armados tutsis, porque para eso nos tenemos que retroceder al genocidio de Ruanda del 94, cuando fueron masacrados en torno a 500.000, 1 millón de tutsis en el plazo de 3 meses por parte de Hutus, porque muchos tutsis se movieron refugiados a República Democrática del Congo buscando refugio. Posteriormente, cuando el genocidio acabó y las milicias tutsis que buscaban algunas venganza, otras autodefensa, tomaron el relevo, muchos Hutus pasaron a refugiarse en República Democrática del Congo. Y una de las cosas que Ruanda reclama República Democrática del Congo es estarle dando, por así decirlo, cobijo a estos Hutus que participaron en el genocidio de Ruanda. ¿Hasta qué punto es cierto? Porque, como ya vamos a ver, Ruanda tiene una enorme capacidad para echar balones fuera y porque siempre hay como un tremendo elefante en la habitación en esta cuestión de la África Austral, y es el expolio que tiene Ruanda de los minerales de República Democrática del Congo. No es ningún secreto porque solo con ver los datos económicos de ambos países
se ve, y es que Ruanda muchas veces se le pone como un ejemplo de desarrollo, etcétera, etcétera, siempre bajo la muy férrea mano dura de Paul Kagame, pero siempre se le pone como un ejemplo de desarrollo. En lo que, claro, la que yo iba a preguntar es cómo se consigue esta excepcionalidad de desarrollo, porque, por ejemplo, Kigali, la capital de Ruanda, es enorme, súper bien cuidada, desarrollada, y claro, te preguntas, ¿de dónde viene el dinero para financiar todo esto? Y mucha parte viene de estos materias primas estratégicas que sacan de Kivu Norte. No sé si queréis, chicos, que vayamos, no obstante, a un poco los orígenes del conflicto, ¿no? Es decir, para ubicar un poco a la gente, todo este conflicto, toda esta tensa relación entre la República Democrática del Congo y Ruanda, la formación de estos grupos, sabemos que intervienen muchos factores. Ya habéis deslizado, por ejemplo, la cuestión de las materias primas, de algunas materias primas, pero no sé si queréis contarnos eso, si tenemos que encontrar un origen, un año clave, un inicio de ese deterioro, la conformación de intereses confrontados, ¿dónde tenemos que irnos en la historia? ¿Cuáles serían un poco los orígenes de ese conflicto? Para mí es un poco lo que comentaba Andrea. Estamos hablando de 1994 como fecha crítica. Hay un conflicto previo, conflicto interno en los países de los lagos, pero es en ese año cuando se desata el genocidio en Ruanda. Y como ha dicho Andrea, pues sobre todo la mayor parte de las víctimas fueron Tutsi. En cualquier caso, una vez que la guerra, porque también tiene componente interno, termina, nos vemos con un Paul Kagame que es el nuevo gobernante de Ruanda. Él es Tutsi. Viene de haber apoyado que en Uganda se establezca un gobierno liderado por Yoweri Museveni. Son los líderes que nos encontramos hoy. Museveni y Kagame en Uganda y Ruanda, respectivamente. Es decir, estos liderazgos vienen de esa época y cambia un poco hacia, bueno, el control de una élite en torno a Kagame que pudiera ser más vinculada con los Tutsi, pero él considera que no es otra vez un enfoque étnico, sino que es un enfoque cívico, ¿no? El que ya no va a haber un conflicto de etnias y todo va a ser pues de unidad nacional. La realidad es que hay grupos Hutu que siguen en el Congo y que Ruanda se escuda en que tiene que combatir a estos grupos que suponen una amenaza o que están realizando ataques frente a Ruanda. Y viceversa, también en el Congo se considera que hay grupos Tutsi apoyados por el gobierno de Ruanda que son los que después derivarían en el M23, que es el que también nos ha contado Andrea. Entonces, durante todo este periodo de evolución del conflicto étnico, se mezcla con los intereses económicos, que también nos ha contado Andrea, gracias a dos guerras. Porque después de lo que ocurrió en Uganda y en Ruanda, ocurre la primera guerra del Congo, cae Zaire, cae el gobierno de Mobutu y se instala al nuevo líder del Congo, Kabila. Posteriormente se rompe esa buena relación entre Congo y los países de los lagos que han hecho el cambio de régimen en la República Democrática del Congo, porque además se está dando ese expolio del que nos está hablando Andrea. Y ahí se da esa segunda guerra del Congo, bueno, pues en la cual se da de nuevo una desestabilización muy grande y en la que participan todos los actores que habíamos mencionado al principio. Entonces, con eso, por no entrar tampoco demasiado en lo que suponen cada una de las guerras del Congo, nos plantamos en la actualidad y en esta última década en la que los grupos armados apoyados por, supuestamente, unos por Ruanda, otros por Congo, otros que quieren ser combatidos por Uganda, por Ruanda y por Burundi, protagonizan las dinámicas en el este del país. Y con eso, pues, se vuelven a dar procesos de negociación que nos han llevado hasta el fracaso de la diplomacia que ha intentado mediar Angola y que derivó también en la toma de dos capitales de región, como son Goma y Bukavu. También una cuestión que llama mucho la atención a nivel cronológico de este conflicto es lo prolongado que está siendo en el tiempo, porque este conflicto hay que enmarcarlo en una cuestión más grande, que es la cuestión a nivel mundial, en la que los países africanos que se empezaron a independizar en los años 60 estuvieron muy marcados por la Guerra Fría, esa competición entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto se empieza a dar, cuando la Guerra Fría comienza a terminar, esta guerra por delegación, esta proxy war, empieza a no interesar a Estados Unidos y la Unión Soviética, habiendo desaparecido, no estaba como para
seguir manteniendo esa cuestión. Así que en África, durante los años 90, etcétera, se da como ciertos procesos de paz porque esos bandos que estaban siendo apoyados por Estados Unidos y la Unión Soviética en esa guerra por delegación dejan de tener financiación, así que por ello tienen que sentarse a negociar. Esto no pasó en el Congo, pudieron seguirse continuando los conflictos debido a que los recursos no cesaban, siempre había más y más y se podían seguir alimentando conflictos y también la codicia de terceros países. Por eso siempre ha sido tan difícil sentar a República Democrática del Congo y Ruanda en la mesa de negociaciones, porque la guerra por los conflictos no para, no necesitan tanto una financiación externa, porque ya solo del dinero que se saca de la extracción de estas materias primas ya da más que suficiente para mantener la guerra. Así que es una cosa sobre todo llamativa lo longevo que es este conflicto, estas tensiones entre Ruanda y República Democrática del Congo. Avanzando un poco en los temas, chicos, teniendo un poco estas pinceladas de lo que son esos orígenes históricos, no sé, me gustaría que nos hicierais un poco un mapa, ¿no?, de actores, un mapa de grandes actores implicados que, como digo, nuevamente, igual que con ese primer bloque, pues ya los habéis deslizado en muchos casos, pero casi de forma esquemática, si nos podéis explicar un poco cuáles son los actores, yendo de lo local a lo internacional, que están implicados en este conflicto que tiene como a la República Democrática del Congo como tablero. Uh-huh. Sí, yo creo que son un poco los que hemos ido delineando, pero para que quede más sencillo sobre la mesa, dentro de Congo hay decenas y decenas de grupos armados. Y algunos tienen este componente étnico que es apoyado por los gobiernos de los lagos. Entonces ahí nos encontramos el M23, que es el más importante, dentro de la Alianza del Río Congo, que es un grupo que nos tiene que sonar porque, aunque se ha creado en Kenia, lo cual también ha agrietado las relaciones con Kenia, es un grupo que pretende ser paraguas para distintos grupos armados o políticos, ¿no? Entre ellos está el M23 como principal ejemplo, ¿no?, de grupo. Dentro del bando de los estados que apoyarían técnicamente a este grupo, a esta coalición, nos encontramos a Ruanda, que ha habido bastantes evidencias por parte de la ONU, ¿no?, y distintas investigaciones del apoyo explícito a través de material e incluso se han visto, bueno, pues, uniformes combatientes hacia el M23 y de manera más difusa a Uganda. Porque es verdad que antes mencionamos que Uganda y Ruanda en su momento tenían esos intereses comunes, pero la relación entre ambos en algún momento se quebró, parece que se ha ido mejorando últimamente, pero Uganda con quien tenía un acuerdo era con Congo. Uganda se supone que estaba legalmente interviniendo frente a otro grupo armado, las Fuerzas Democráticas Aliadas, que es de corte yihadista, afiliado a Estado Islámico. Hay, como digo, decenas y decenas de grupos. Solamente he mencionado el más importante para cada país, de Ruanda y de Uganda. Y después tenemos Burundi, que Burundi sí que está más posicionado del lado del Congo, aunque también tiene sus intereses luchando contra grupos rebeldes. En este caso, pues Red Tabara puede ser uno de los más significativos. Son un poco los más importantes, ¿no? Al mismo tiempo, también se hablaba de grupos que buscan la liberación de Ruanda, que es lo que Ruanda dice que está persiguiendo o que tiene que perseguir en Congo. Y bueno, pues con todo esto tenemos un mapa de los principales grupos del este de Congo, los países implicados, pero como digo, también hay coaliciones. Están los del África Oriental, los del África del Sur y también había una fuerza de la ONU. Tenemos la MONUSCO. Es decir, ha habido 3 grupos al menos de países que han intervenido en el conflicto intentando de alguna manera apaciguarlo. Estos actores, por situarlos en el mapa, han tenido también sus conflictos. Los del África Oriental, en donde se incluye a los países de los lagos y también Kenia, como hemos mencionado, han tenido conflictos con Congo, han estado contrapuestos a la visión de los del África Austral. Ha habido un choque bastante importante a nivel político entre el liderazgo de Sudáfrica y el de Ruanda, que se ve más amparada por Kenia y los países del África Oriental. Y al mismo tiempo, Sudáfrica ha tenido ese liderazgo de las tropas sureñas dentro de Congo, apoyando a la República Democrática del Congo,
pero pues viendo cómo se ha desatado, ¿no?, la crisis y han perdido bastante terreno en Kivu del Norte y en Kivu del Sur, pues ahora mismo se ha dado una retirada importante y está ganando peso la diplomacia patrocinada por Angola, que es el otro actor que nos tiene que sonar, el que está mediando, y está ganando peso de nuevo el África Austral, perdón, el África Oriental. Así que son ahora mismo todos los actores que tenemos sobre este tablero tan grande, si me centro a nivel armado, político, pero como decía Andrea, hay un nivel económico donde participa muchísima gente más. Antes mencionó Andrea a la Unión Europea, a China, Estados Unidos. De hecho, el presidente de Congo, viéndose un poco solo, le ha ofrecido tierras raras a Donald Trump, a ver si así le ofrece apoyo. Pero bueno, por ahora no hay una presencia militar directa de estos países. Sí. Dentro de los grupos locales, que se me ha cortado un poco, no sé si has mencionado a las milicias Guazalendo, que son milicias de autodefensa que luchan contra el M23 y los territorios que iban ocupando. Y es que ahora mismo es como bastante difícil determinar en qué punto se encuentra cada grupo, porque incluso dentro de una misma ciudad pueden estar combatiendo varios grupos a la vez, o sea, algunos en el centro, otros en las periferias. Y luego también la misión de la Comunidad de Desarrollo del África Austral, que la han retirado a pocos días de las conversaciones con Angola, en las cuales, porque han muerto 6 soldados de esa misión, así que ya como que los países no han estado tan de acuerdo en esa intervención para tratar de estabilizar el Congo. Y es que en estas conversaciones de Angola eran muy importantes porque estaba la complicadísima tarea de sentar en la mesa de negociaciones al M23, bueno, a la Alianza del Río Congo en general, con el gobierno de Kinshasa, porque ambos se negaban a hablar. Y es que yo digo que eran importantes porque es que unas horas antes de que empezasen estas conversaciones, el grupo M23 ha anunciado que se retira de estas conversaciones debido a las sanciones que ha puesto la Unión Europea a este grupo armado. O sea, terminamos la cuestión, así que por el momento el conflicto parece que no se va a llegar a un entendimiento ni a un fin rápido. Cuando hablamos del conflicto y sobre todo en su fase actual, aunque vosotros me diréis esto también ha sido así históricamente, pues tenemos que hablar, por supuesto, de la región de Kivu, ¿no? De Kivu Norte. De hecho, en las recientes actualizaciones que tuvimos que hacer, esto por cierto, por si, como es un podcast, no sé, mucha gente lo estará escuchando sobre la fecha de grabación, pero quizá alguno lo escucha mucho más adelante. Esto lo estamos grabando en marzo del 2025 y bueno, pues en las actualizaciones que hemos tenido que hacer a inicios del 2025 hemos hablado mucho de la región de Kivu Norte. ¿Por qué? ¿Qué particularidad tiene esta zona? ¿Qué particularidad tiene esta región? No solo en términos geográficos de la cercanía con la propia Ruanda, sino quizá también en términos de materias primas, de acceso a materias primas, o quizá presencia de ciertos grupos que la haga tan importante en este conflicto y que además le brinde semejante intensidad a los conflictos que se producen en particular en esa zona. Sí, además hay algunos elementos que hemos mencionado que creo que explican perfectamente por qué es estratégica esta zona, y es la mezcla y el conflicto étnico que van cada uno de los países pues intentando capitalizar, ¿no? Pues sobre todo el tema Hutu-Tutsi, pero hay bastante más. Sobre todo también a través de los grupos armados, todos los que hemos mencionado. Pero por no repetir, creo que hay un elemento más novedoso que se podría incluso profundizar, que es el de los recursos. Porque a nivel estratégico la zona sí que es muy importante, dada la frontera no solo con Ruanda. Estamos hablando de Kivu del Norte, que es donde tiene más actividad el M23, pero también hay un conflicto muy importante en Ituri, que es la región que se encuentra al norte, justo fronteriza con Uganda, y que aunque se hiciera con ese acuerdo que digo que tenían con el gobierno congoleño, realmente ha habido disputas sobre hasta qué punto están metiendo tropas unilateralmente los ugandeses, ¿no? Entonces, el control de las 3 regiones, Ituri, Kivu del Norte y Kivu del Sur, es importante para el control de los grandes recursos que después, decía Andrea, que sirven para esa gran exportación por parte de los países de los lagos de materiales que aparentemente no tienen. Aquí es donde reside la riqueza. De hecho, si quieres,
Tú que has escrito además un artículo explicando los recursos y la importancia que han tenido, incluso desde el colonialismo y la etapa del Estado libre del Congo, pues seguro que nos puedes ampliar más, Andrea. Sí, pues a ver, es que la cuestión histórica del Congo llegando hasta el colonialismo belga eh, ya no solo se extrapola a las regiones de Kivu norte y sur, es que ya es a todo el país, porque en cada región hay minerales, recursos enormemente estratégicos. Por ejemplo, la zona de Kivu norte destaca, por ejemplo, el coltán, ese mineral siempre tan famoso para todos los dispositivos tecnológicos, y que es que básicamente el Congo tiene las mayores reservas de este material. Luego también el tungsteno, que también es fundamental para la creación de dispositivos electrónicos. Pero es que si nos retrotraemos a la época del Congo belga, también había explotación de recursos, pero no eran estos recursos minerales, al menos no tanto. El Congo belga, sobre todo, empezó por cuestiones de exportación de caucho. Era un material que se empezó a revalorizar mucho conforme pasaba el tiempo, y es que el Congo belga tenía una particularidad. Ha sido la única colonia del todo el continente africano que era privada. Era exclusivamente del rey Leopoldo. El rey Leopoldo manejaba todo a través de empresas en las que él era accionista mayoritario, y todos los beneficios se los llevaba él. Y el caucho era uno de los mayores exportadores del mundo, y este material se empezó a revalorizar y cada vez más. Y eso ya hizo al Congo belga, o sea, al rey Leopoldo, vamos, de oro. Luego con la Primera Guerra Mundial se empezó también muchísima exportación de materias para sostener el esfuerzo de guerra, y ya incluso posteriormente, durante la Segunda Guerra Mundial, el Congo belga sirvió para las exportaciones de materiales radioactivos que sirvieron para la fabricación de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. O sea, y ya incluso después, cuando ya el rey Leopoldo se vio forzado por la opinión pública, porque hubo mucha prensa, muchos escritores que estuvieron denunciando todas las barbaries que se hacían en el Congo. O sea, hay un libro muy interesante que se llama El fantasma del rey Leopoldo, que es que te pones a leer las barbaridades que se hacían en el Congo con tal de conseguir esas materias primas, y tienes que irlo leyendo de poco a poco del mal cuerpo que se te queda. Por ejemplo, el reinado de terror que se hizo para conseguir el caucho. Por ejemplo, llegaban estas empresas del rey Leopoldo a un poblado, cogían a los niños y las mujeres como rehenes y obligaban a los hombres a llevar una determinada cantidad de caucho, si no, no soltaban aparte de ese poblado. Incluso había importantes maltratos, como se ha podido testificar en muchísimos documentos, porque es que además se registraba todo. Y posteriormente, aunque después de esa presión de la opinión pública y ver cómo su imperio colonial se desmoronaba, el rey Leopoldo entregó el Congo belga al gobierno belga, no sin antes a un buen precio que se lo vendió. El modelo de explotación de esos recursos no paró, continuó, porque también tenía que seguir a las demandas de la Guerra Fría. Esos materiales radiactivos como el uranio siguieron alimentando el esfuerzo de producción de las armas nucleares norteamericanas. Y con eso han ido pasando los años, han ido pasando etapas, y la explotación de los recursos sigue siendo la misma. El régimen de terror y de expolio el mismo. Lo único que han ido cambiando han sido las materias, y ahora está muy de moda con todos los aparatos tecnológicos estos nuevos recursos, aunque también cuestiones como materias primas como el caucho siguen siendo muy importantes. Así que, ya no sé ni qué estaba diciendo. Sí, no, y además de todos estos, yo creo que ahora mismo todo el mundo pone el foco en el coltán, pero ya lo que decía, el simple hecho de que ofrezca la posible exploración de tierras raras a Estados Unidos nos deja ver que esto es una situación estratégica. Quiero señalar, ya por no alargarnos mucho con esta parte, ¿no? Pero no solo es estratégico por los recursos, por la cuestión étnica, por el control político, militar, también por la situación geográfica en la que se halla, ya que estamos a medio camino de una disputa de rutas comerciales. Y es que el control de Congo es absolutamente clave para dos vías, la china y la estadounidense. La que se produce desde el corredor Lobito, desde Angola hacia Estados Unidos, o la ruta de la seda, que atravesaría los países del África Oriental. Y claro, pues hay un debate sobre la priorización de algunas de estas rutas.
De modo que es de nuevo una cuestión donde la geopolítica tiene bastante que decir. Pero, bueno, parece contraintuitivo porque Occidente ha apoyado de algún modo a Ruanda, que se supone que facilitaría la vía China. Sin embargo, pues los países del África Austral que tienen una disputa más fuerte con Estados Unidos, algunos de ellos como Sudáfrica de manera más sostenida últimamente, pues estarían apoyando una vía que facilitaría la ruta comercial estadounidense. Pero como vemos, bueno, pues hay muchos más intereses solo que políticas de bloques. Ujú. Y hablamos de la región de Kivu, pero también hemos hablado mucho en particular de ciudades como Goma y de Bukavu. Goma en particular, bueno, ha sido mencionada reiteradamente en esa cobertura que hicimos, sobre todo a lo largo del mes de febrero, de esa nueva fase en la que entró la guerra. Y de hecho creo que también en el texto de Nacho hablando de esa incursión de las tropas ruandesas en territorio de la República Democrática del Congo, si me equivoco me corregís, pero bueno, en general quería saber también, ya que hemos hablado de la importancia específica de esa región, hablar también de la importancia específica que tienen esas ciudades, ¿no? Y otras, Goma, Bukavu y alguna más que pueda ser decisiva en el conflicto. Yo creo que la importancia de Goma, sobre todo, reside en lo que es el punto de inflexión. Estamos hablando de que desde 2012 no se daba una crisis de estas dimensiones. Llevamos los últimos 3 o 4 años viendo cómo el M23, más grupos, ¿no? Pero el M23 estaba consiguiendo unos éxitos notables en torno al lago Kivu y cortando ciertas rutas de tránsito que conectaban Goma con la República Democrática del Congo, quedando solo la vía de conexión con Ruanda. En el momento en el que ya no se trata solo de ir cercándolo, incluso pues lanzar ataques sobre las fuerzas de seguridad congoleñas, sino que se da un asalto y se las expulsa hacia Ruanda. Eso ya es un golpe sobre la mesa tal que acerca de manera notable a Congo hacia una derrota en la que tenga que ceder mucho más a los países de los lagos y a sus grupos asociados. Es decir, es una victoria estratégica, no es tanto por el valor en sí solo de la ciudad, puesto que el valor lo hemos explicado por la región, incluso por todo el continente en cuanto a las rutas de conexión e incluso por la riqueza en las minas. Es verdad que el M23 iba tomando minas, pero Goma es una ciudad. El hecho de que se tome esa ciudad supuso una derrota por primera vez en más de una década de estas dimensiones y además no ha sido tomado por unas semanas. O sea, es que ha sido un control con administración paralela y con una ampliación hacia Kivu del Sur hasta el punto de tomar la capital. Estamos hablando, por lo tanto, de unas cifras que dejan bastante en evidencia lo que hemos visto durante los últimos años. El hecho de que Bukavu también haya significado la salida de tropas burundesas hacia el este, es decir, que también se ha perdido ahí otro apoyo para el gobierno de Congo, es otra vez una derrota para el gobierno de Kinshasa. Y si le añadimos la salida de los sudafricanos, prácticamente la toma de estas dos ciudades, sea sostenida o no, ha supuesto un golpe tan fuerte que Congo ahora mismo no tiene una estrategia. Ujú. Si os quería preguntar también, por seguir un poco con el guión, no obstante, vamos a ir con una micropausa. Ya sabéis que a medida que nos acercamos a la última fase del programa, pues eso, recordaros que dependiendo de dónde nos estéis escuchando o dónde nos estéis viendo, si nos estáis escuchando, por ejemplo, en Spotify, que ahí subimos de hecho los programas, pues sabed que también emitimos contenido en YouTube y en Twitch y hacemos un poco la triangulación, ¿no? Si nos estáis escuchando en YouTube, pues podéis vernos en Twitch, en Spotify, y si nos estáis viendo en Twitch, pues también estamos en YouTube y en Spotify. Y en cualquier caso, nos estáis escuchando desde donde nos estáis escuchando, pues ya sabéis que tenéis todo el contenido de Descifrando la Guerra disponible en la página web en descifrandolaguerra.es, donde vais a poder encontrar no solo textos sobre este tema, sino, por supuesto, textos, análisis, noticias sobre todos los temas de la actualidad internacional. También vais a poder disponer de mapas propios en colaboración con Fairpolitik, nuestras coberturas
interactivas, acceso a programas de suscripción que incluyen la newsletter, seminarios, artículos exclusivos, en fin, muchísimo contenido, mucho de ello en abierto y algún contenido en exclusivo para quienes quieran aportar a la sostenibilidad de este proyecto. Así que nada, vamos con pequeña cuña, pero nada, por recordaros esas opciones que tenéis, no solo de apoyar al proyecto, sino también de ver el resto del contenido que no es poco. Descifrando la Guerra es un medio de análisis internacional totalmente independiente. Entra en descifrandolaguerra.es para descubrir todo nuestro contenido y nuestros planes de suscripción. Bueno, y volviendo al programa, cuando estuvimos cubriendo, como digo, ese estallido de la crisis o esa nueva fase del conflicto, hemos hablado mucho de los actores locales, hemos hablado también de la historia del conflicto, pero ¿cuál fue la reacción de los actores internacionales, incluso fuera del propio continente africano? ¿Y cuáles son las razones históricas para el posicionamiento que hayan tomado algunos de estos actores también dentro del continente africano, pero incluso fuera de él? Sobre todo fuera de él, quizá porque dentro al final hemos mencionado la implicación que ya tienen muchos de ellos, ¿no? Hemos dicho cómo se están imbricando muchas de las dinámicas de África Oriental, Central y Austral, pero fuera del continente creo que es bastante obvio que el punto crítico es el apoyo de Occidente. Occidente ha tenido unas relaciones excelentes con Ruanda. Y esto no es algo que se haya deteriorado ahora por la crisis de la caída de Goma o de Bukavu. Esto, si hubiera sido realmente sincero en la preocupación por la situación humanitaria en la región, han tenido una década para preocuparse, ¿no? Porque el apoyo de Ruanda al M23 pudiera estar ahí. La cuestión es que hasta el Reino Unido convirtió en estratégico a Ruanda con esa política en la que pretendía mandar a los migrantes que no quería en su país, ¿no? Incluso no sé si solicitantes de asilo, pero no quería personas extranjeras y se planteó un acuerdo con Ruanda para mandarles allí como país seguro en el que pudieran quedarse. Ese es el nivel de estratégico para el que, bueno, Ruanda representaba, algunos decían, la Suiza de África o el Israel de África. Hay tantos apelativos que uno ya no sabe cuál escoger, pero por otro lado, Occidente ha intentado derrocar al gobierno de Uganda durante la crisis de 2020, me parece que era, ¿no? 2021 a lo mejor, y todavía mantienen cierta hostilidad porque las élites ugandesas son muy cercanas a Rusia. Pero en Congo se da una dualidad que está siendo la que marca la actualidad de la reacción de la comunidad internacional. Y es que Francia y los países occidentales tienen un discurso que quieren evitar que choque con el que han mantenido en Ucrania y en otros países, señalando que es intolerable un conflicto de estas dimensiones, el apoyo de Ruanda a grupos armados, y se están posicionando de manera tímida contra Ruanda y el M23, pero tan tímida que no están haciendo nada fehaciente, ¿no? Algo que sea tangible y con hechos, aunque se ha mencionado algo en Alemania y a través de la Unión Europea, de condena o de cancelar algunos acuerdos con Ruanda, pero el problema es que Francia, y aquí es donde Andrea quizá nos puede comentar más, ¿no? Por la herencia de esa Francáfrica que ha habido en el continente, ha intentado mantener buenas relaciones con todos. Y eso ya le ha propiciado críticas, protestas importantes antifrancesas dentro de Kinshasa. Porque ya simplemente que tengas relaciones buenas con Ruanda se ve como un apoyo tácito a la agresión. Así que pues ahí tienen un problema en el cual si no eligen un bando de manera clara y a ver cómo lo articulan o si ofrecen una mediación, el sentimiento antifrancés que se está expandiendo puede llegar a ser muy importante o que desde Ruanda empiecen a ponerse más duros con Occidente porque el M23 de hecho ha condicionado de alguna manera su presencia en algunos foros de negociación a que no se den este tipo de críticas o sanciones por parte de la Unión Europea. Sí, durante los primeros momentos de la toma de Goma por parte del M23 en Kinshasa explotaron importantes protestas en las cuales se acusaba directamente
a Francia e incluso creo que fue atacada la embajada francesa por su apoyo a Ruanda, porque como decía Alejandro, las relaciones entre Ruanda y Occidente son muy buenas desde el genocidio de Ruanda con la reconstrucción del país y con Paul Kagame. Sabían que tenía que haber unas buenas relaciones y querían esa reconstrucción nacional. Y Occidente sabía que necesitaba, por así decirlo, un flanco, un bastión importante para tener una presencia en la región y sobre todo en una región tan inestable, porque Ruanda, quieras que no, acaba siendo uno de los países más estables a nivel regional. También, como decíamos, es un punto muy importante para esa salida de recursos naturales, así que y es mucho más fácil sacarlos a través de Ruanda que sacarlos a través de República Democrática del Congo, porque en el Congo hay una cuestión que es que el Estado no controla esos territorios, así que para hacer esas minas están en manos de grupos armados, etcétera, etcétera. O sea, el señor de la guerra local desde Ruanda es mucho más sencillo sacarlos y no solo Occidente, también China se aprovecha de esta situación y tiene muy buenas relaciones con Ruanda para eso, para permitir ese paso de materias, no solo de productos tecnológicos, también como por ejemplo de maderas exóticas, etcétera. Tienen muy buena relación, así que cuando ha ocurrido todo esto, la reacción del mundo en general ha sido bastante tibia porque no querían, por así decirlo, perjudicar esas buenas relaciones con Ruanda, porque también, como hemos visto ahora mismo, Ruanda ha cortado relaciones diplomáticas con Bélgica y les ha dado un margen muy corto a los diplomáticos para poder abandonar el país, así que también entre que eso, que no quieren perjudicar esas relaciones y que saben que Kagame va con mano dura cuando le tocas estas cuestiones, ha sido una reacción bastante tibia que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo a medida que el conflicto se alargaba. Y por ir a un poco a los puntos finales, chicos, la población, sobre todo, bueno, claro, la población civil, ¿en qué situación se encuentra en el marco de este conflicto? Porque hemos visto, como digo, actualizaciones muy importantes en las últimas semanas. Hemos visto lo que son los orígenes históricos. Nos hemos incluso ido a la época del colonialismo. Pero bueno, en clave humanitaria, ¿cuál es la situación de la población en el marco del conflicto y también en estas regiones tan importantes de las que hemos estado hablando, en el entorno fronterizo? Pues sí, ya era terrible antes del conflicto, ahora solo hay que imaginarse, la escasez de comida se empieza a hacer cada vez más patente. Según el Ministerio de Sanidad del Congo, ya hay 8.500 muertos, así que, y esto lo dice el Ministerio, entonces a ver cuántos habrá. Se contabilizan en torno a 400.000 desplazados, lo que ya hace que en torno haya unos 7 millones de desplazados internos dentro del Congo, porque este conflicto ha supuesto un drama para la gente, porque mucha gente huyó de sus poblaciones porque venía el M23, pero es que el M23 les ha alcanzado. Así que ya es como apenas tienen a dónde ir, en algunos sitios incluso están desmontando campamentos a toda prisa porque el M23 les obliga diciendo, y si estabais huyendo de la guerra, nosotros ya estamos aquí, ya no hay guerra. Entonces, tienen que desmontarlo todo e irse a otra parte. Luego también dentro de la guerra del Congo también siempre ha sido una constante las violaciones, que en esto está ocurriendo, pero de todos los bandos, o sea, el propio gobierno, el M23, los guazalendos, todos cometen violencia sexual porque ya se ha, como por así decirlo, cristalizado como un arma de guerra dentro del conflicto congoleño. Y también esta situación que ya era delicada a nivel humanitario por la falta de alimentos, también hay que tener en cuenta las enfermedades, que eso lo hace todavía más vulnerable a brotes, como hemos estado viendo en estos últimos años, que se han encadenado brotes de ébola, etcétera, etcétera. Así que ahora la situación es todavía más delicada. Yo solamente por añadir que creo que ha quedado bastante completo, a pesar de que no tenemos las cifras reales y no sé si las tendremos algún día. Y bueno, el conflicto no ha terminado, es que también esa es la cuestión y luego a ver cómo queda el arreglo o el impasse político y si eso no da lugar a nuevos conflictos, ¿no? Se trata de un encaje real de todos los intereses, que aunque puedan no ser a lo mejor apoyados por ninguno de nosotros, al final es lo que podría estabilizar de alguna manera la situación, o no, porque incluso puede que los actores luego pidan más concesiones o viéndose en una posición de fuerza digan, pues ahora quiero un cambio de régimen en todo el Congo
Y bueno, pues es una cuestión que no sabemos cuánto va a alargarse y cuánto más van a crecer esas cifras. Pero desde luego que el hecho de que se implique tantos países tiene un efecto grave. Primero, los desplazados internos dentro de Congo, pero después también los efectos que pueda tener transfronterizos. Estamos en Ujú. una región donde hay una crisis gigantesca en el Cuerno de África, donde tenemos una guerra en Sudán, conflictos en Etiopía, Somalia y también ahora, bueno, posiblemente entre Sudán del Sur, países como Eritrea, la República Centroafricana también tiene un conflicto de sus características y todos estos países, al menos en la zona norte y nororiental, tienen relación directa con Congo. Si Congo se cae de esa manera tan, pues, tan dura, ¿no? Junto con unas relaciones transfronterizas vinculadas con Uganda, Ruanda, Burundi e incluso Kenia, aunque en este caso pueda ser más diplomática, nos podemos encontrar con una porción gigantesca del continente desestabilizada. Por lo tanto, ya no son solo los desplazados internos, que ya son enormes en Sudán, Sudán del Sur y Etiopía, por ejemplo. También podemos encontrarnos oleadas de refugiados inmigrantes por todo el continente, que ya de por sí es una de las cosas que parece preocupar a los europeos, ¿no? Que solamente les preocupan las consecuencias en lugar de las causas, pero también puede que volvamos a tener que hablar de ello en el futuro. Sí, es que ahora mismo las conversaciones y cómo se podrían encajar los distintos intereses es muy complejo porque entre que tienen intereses enormemente antagónicos, una preocupación es que luego, ¿qué pasaría? Porque si se cede a ciertas demandas, por ejemplo, las demandas de Ruanda, ¿quién te dice que en unos años no aparece Ruanda otra vez pidiendo más cosas? Exacto. Porque, por ejemplo, lo de una región autónoma de Kivu Norte y Sur, a Ruanda le viene estupendo, sobre todo con el control del M23. Así que en esta cuestión es cómo se encajan los diferentes intereses y es que ya los países de la región están enormemente preocupados, se han precipitado a cerrar las fronteras todo lo bien y rápido que podían para evitar esas oleadas de refugiados porque ya se les estaban agolpando a las puertas. Y claro, eso te genera tensiones internas y sobre todo en países que ya tienen problemas para abastecer a su propia población, pero sobre todo a nadie le interesa que el Congo caiga, ni a nadie le interesa que el gobierno de Kinshasa caiga, porque en ese momento se puede generar todavía más caos. Y siendo un país tan enormemente grande, podría llegar a desestabilizar literalmente eso a toda la región. Bueno, pues yo creo que con esto nos queda un repaso completo de lo que es ese conflicto en República Democrática del Congo, sus fundamentos históricos, los actores implicados. Es un tema que hacía ya unas cuantas semanas que queríamos tratar, pues eso, eh, con la oportunidad que nos ofrece el formato del Mundo al Detalle, que es distinto a los programas que solemos hacer de seguimiento más estrictamente ligado a la actualidad y que en muchos casos estos capítulos del Mundo al Detalle pues se conectan con ese seguimiento que hacemos de la actualidad y nos dan el marco para entender las coberturas que hacemos aquí de las crisis, la que hemos hecho durante los 3 primeros meses del 2025 de la crisis y del conflicto en República Democrática del Congo, que seguiremos evidentemente porque es un conflicto en absoluto cercano a cerrarse y que bueno, ya con este capítulo pues tenemos ese contenido. Así que nada, gracias a todos los que habéis estado viendo este capítulo. Si nos habéis estado escuchando en Spotify, en YouTube, pues ya sabéis que podéis ver el resto de contenidos y gracias también a Andrea y a Ale por haber estado aquí con nosotros. Muchas Placer. gracias. Y hasta aquí, pues, el 28º capítulo del Mundo al Detalle, pero, por supuesto, os recomendamos que sigáis, que veáis otros capítulos y sobre todo que vayáis a la página web a descifrandolaguerra.es para ver el resto del contenido.